¿Qué tal? Buenas noches, amigos, hermanos, espero que estén bien. Gracias por acompañarme en un nuevo día más en nuestro estudio bíblico en el libro de Santiago. Ruego, si estás ahí con tu Biblia en tu mano, si me quieres acompañar en la lectura. Hoy nos toca Santiago capítulo 2, versículo 14. Hoy me vine acompañado con mi buen amigo, el mate argentino. Así que vamos al versículo 14 de Santiago capítulo 2. Entonces, vamos a compartir unas cositas. ¿Cómo andas, Chango? ¿Todo bien? Qué bueno ahí conectado. Un placer verte, José. Espero que estés pasando lindo tiempo con la familia. Ya nos vamos a ver, Dios mediante, en el trabajo. Pero gracias por estar esta tarde, amigo. Sí, y a los que ahí veo varios que se están conectando y me va a ir avisando, así que saludos. Sí, Santiago 2, versículo 14. Antes de leer, perdón, estaba muy tentado de tomar mate. Dice así la palabra de Dios. Dice, hermanos míos, nuevamente conocemos este término que Santiago está hablando a creyentes, hermanos míos. Y acá va a arrancar con una pregunta y toca un tema que va a abarcar hasta el versículo 26 y honestamente este pasaje ha generado mucha controversia. ¿Está Santiago contradiciendo a las enseñanzas del apóstol Pablo? ¿Sí? De que, perdón, ya te voy a mandar un mate, José, en algún momento, pero por acá no creo. ¿Sí? ¿Está Santiago en algún momento contradiciendo las enseñanzas del apóstol Pablo de que el justo, o sea, de que la persona es justificada por la fe? Ahora, quiero responder bien a esa pregunta y quiero que observes. Dice, ¿de qué aprovechará? Te lo traduzco. ¿Qué provecho hay o qué beneficio hay si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? O sea, acá esto es lo que parece ser para muchos que Santiago, muchos piensan que Santiago está contradiciendo las enseñanzas de Pablo. ¿Sí? Porque muchos al leer este pasaje honestamente piensan que la salvación es por fe más nuestras buenas obras. Porque en el pasaje parece ser que Santiago habla de fe más obras. Pero ¿está Santiago enseñando esto? No. O sea, ahora vamos a ir y vamos a prestar atención. No es un pasaje sencillo. Entonces muchos lo utilizan para hablar de que hay que creer y hay que hacer buenas obras para ir al cielo. O sea, un 50, un 50. Muchos creen que en realidad Santiago está contradiciendo a Pablo, que dice que somos justificados solos por la fe sin las obras de la ley. Pero ahora voy a explicar esto, ¿sí? Entonces Santiago desarrolla el tema. Quiero que veas cómo viene el flujo, ¿sí? Cómo viene el pensamiento de Santiago y ya te voy a explicar qué es lo que Santiago está diciendo en realidad. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decid, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Ahora, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham? ¿Ves? Acá vuelve a pareciera una contradicción, pero ya vamos a explicar. En ningún momento Santiago está contradiciendo a Pablo. Déjame a seguir con la lectura y vas a ver, ¿sí? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Déjame orar y vamos a comenzar. Padre Dios nuestro, creemos a ti, creemos a tu palabra, Señor Dios, y queremos aprender más de ella, Señor, y conocer más de ti, Señor. Con tu Santo Espíritu ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y enséñanos, Dios, la enseñanza que tú tienes para nosotros hoy. Dios, fortalece nuestra fe, anímanos, Señor Dios, fortalécenos en nuestra confianza en ti. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces, pregunto, ¿a qué se está refiriendo Santiago al decir de la justificación por obras, al decir que la fe sin obra es una fe muerta? ¿De qué está hablando Santiago en este momento? Entonces, déjame ir despacio. No es un pasaje, honestamente es un pasaje complicado, no es por eso te digo que ha generado mucha controversia. Entonces, en el primer lugar, ubicándonos en el contexto, ¿ya? Santiago está hablando en el capítulo 2, versículo 1, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Entonces, la fe cristiana es una fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, la fe cristiana dice Santiago, que nosotros, los que confiamos en Jesucristo, ¿sí? que la fe que tenemos en Cristo sea una fe que no haga acepción de personas, ¿sí? Si viene un hombre rico a la iglesia y viene un hombre pobre, los que somos cristianos tenemos la obligación de recibir a ambos, de ser amables con ambos. En ningún momento Dios nos llama a discriminar o hacer acepción de personas. No vamos a prejuzgar a la persona por su condición social, ¿sí? Entonces, ni vamos a mostrar favoritismo por el rico, ¿sí? Discriminando al pobre porque tenemos malos pensamientos, tal vez esperando algo del rico. Entonces, Santiago empieza a desarrollar que Dios eligió al pobre. Nosotros también debemos recibirle. Es pecado hacer acepción de persona. Entonces, debemos mostrar compasión. Entonces, ahí continúa con el tema. Entonces, hermanos míos, ¿de qué sirve? ¿Qué provecho hay? ¿Qué beneficio tiene la persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe que él dice que tiene salvarle? O sea, para entender este capítulo, tenés que encontrar en primer lugar la palabra clave. Hay una palabra que domina sobre la cual domina toda la interpretación del pasaje, y está en el versículo 14, y es si alguno dice. ¿Ves? Entonces, subráyalo en tu Biblia. Si alguno dice, o sea, Santiago le está hablando a esa persona que dice, ¿sí? Que constantemente está diciendo que tiene fe, ¿sí? Pero su vida deja mucho que desear. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que Santiago está diciendo con lo que Pablo dice? Ahora, déjame sentar las bases. Creemos que la salvación es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Gracia, te lo traduzco rápidamente, es regalo, ¿sí? Es un favor inmerecido, es algo que no merezco, pero Dios me lo da. A causa de mis pecados merezco el infierno, pero Dios me da eso que no merezco, la vida eterna. Eso es su gracia. Él es el Dios de toda gracia. Entonces, por gracia sois salvos. Esa salvación, esa gracia, ese regalo de Dios, la vida eterna, el perdón de los pecados, lo recibimos por medio de la fe. Dice Efesios 2:8, estoy recitando, ¿sí? Lo recibimos por medio de la fe. Ahora, la fe no es algo nuestro, es un don, es un regalo que también Dios nos da. Ahora dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ves? La salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, no es algo que nosotros ganamos o obtenemos
como el resultado de nuestras buenas obras. No, porque Pablo dice en Efesios que la salvación no es por obras. Pablo en Romanos 3, 28, concluimos pues que el hombre es justificado, es declarado justo, absuelto de culpa y cargo, por fe, sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 4, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Constantemente la Escritura deja en claro que la salvación es un regalo que Dios nos da a lo que hemos creído a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, pareciera que Santiago está contradiciendo a eso que el apóstol Pablo dice, pero en realidad no lo está contradiciendo, ¿sí? Entonces, el punto es esto. Pablo está hablando de cómo el hombre puede ser justificado, cómo puede ser declarado justo, sin pecado, delante de Dios. ¿Ya? Santiago está hablando de cómo nosotros evidenciamos esa fe que tenemos en Dios ante otros. Santiago no está hablando de salvación. Santiago está hablando de esa fe que tenemos en Jesucristo, tenemos que expresarla en nuestra vida. O sea, Santiago está hablando de la justificación del hombre para con el hombre. ¿Cómo pueden saber ustedes que yo soy salvo? A eso se está refiriendo Santiago. Santiago piensa igual que Pablo, no lo está contradiciendo. Solo que Pablo está hablando de cómo puedo yo ser justo delante de Dios. Y Santiago muestra cómo esa salvación que tengo se evidencia de tal manera que otros pueden ver que yo soy salvo. ¿Ves? Están tratando puntos diferentes. Por eso dice, la palabra clave es, si alguno dice que tiene fe, ¿sí? Pero su fe no demuestra un cambio en su vida, ya, ese tipo de fe, ¿puede salvarle? O sea, parece ser que esta persona que dice que tiene fe simplemente está ejercitando una fe intelectual. O sea, el hecho de que yo entienda intelectualmente el mensaje de salvación no significa nada. ¿Sí? Por eso Santiago aclara, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, quiero que lo relacionemos en el contexto. Estamos en la iglesia, entra un hombre rico y le dices, y lo ves que es un hombre rico y ya muestras favoritismo para con él. Lo tratas de una manera diferente, le muestras preocupación, amabilidad, cortesía. Ven, siéntate aquí, le das el mejor lugar. Y entra un pobre. Imagínate que ese pobre que entra es el que se menciona acá. Es alguien que no tiene las necesidades básicas de la vida. La Biblia dice, mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto no tiene ni siquiera ni sustento ni abrigo. ¿Sí? Si un hermano o una hermana están desnudos, está hablando de que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. No tienen nada. Entonces, llega a la iglesia y fíjate que el cristiano en los primeros versículos le dice, quédate ahí parado, o si te quieres sentar, sentate acá en el piso donde están mis pies. Y cuando termina la reunión le dice, bueno, ve, le dice, y alguno de vosotros le dice, bueno, vayan en paz, gracias por venir hoy y estar con nosotros, vayan en paz, espero que puedan estar calentitos y puedan saciarse, ¿sí? Pero nosotros no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué sirve? O sea, Santiago dice, ¿de qué sirve que yo viva diciendo que tengo fe? ¿Sí? Y vemos que una persona está pasando necesidad extrema, que necesita que yo haga algo al respecto y no hago nada al respecto. O sea, ¿de qué sirve de que yo constantemente me esté diciéndole a otros que yo tengo fe en Jesucristo? O sea, como cristianos debemos hacer algo al respecto. Este hombre sí necesita oración, pero más también necesita que sus necesidades sean satisfechas. Entonces Santiago expresa que
la verdadera fe va a producir obras, va a producir cambios en nuestra vida. Ahora, voy a volver a un paso atrás. En Efesios 2:8, recuerda que la salvación es por gracia, versículo 9, no es por obras, ¿sí? Pero la fe produce buenas obras. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Anoté acá una frase que me gustó. Dame un segundito nomás. Anoté una frase que explica bien lo que quería decir. Juan Calvino, que fue un gran teólogo en la época del oscurantismo, en la Reforma en Europa, él escribió: es la fe sola la que justifica. Y es verdad, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Pero la fe que justifica nunca está sola, Efesios 2:10. ¿Ves? La verdadera fe en sí misma siempre trae vida, y la vida produce buenas obras. O sea, una vez que hemos creído en Jesucristo como Salvador, ahora esa fe que pusimos en Cristo va a producir en nosotros un cambio de vida que se va a evidenciar en un estilo de vida diferente. Entonces, Santiago está hablando acerca de esto. ¿Ves? Entonces, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Entonces, en primer lugar, Santiago está explicando lo que es una fe muerta. Una fe muerta es una fe, o sea, hay muchas personas que profesan, dicen que tienen fe en el Señor Jesucristo, pero su vida nos hace dudar, ¿sí?, de que realmente han creído, ¿sí? Entonces, un ejemplo: las personas no tienen por qué creer que somos salvos si no ven un cambio en nuestras vidas, escribe Wiersbe, uno de mis autores favoritos. Un pecador se salva por la fe sin obras, es verdad, Efesios 2:8 y 9, pero la verdadera fe que salva conduce a las buenas obras, Efesios 2:10. Ser cristiano no es asunto de lo que decimos con los labios, involucra lo que hacemos con la vida. O sea, lo que yo te hablaba el otro día, la fe cristiana es un estilo de vida, es una nueva vida en Cristo. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Del tiempo que acepté a Jesucristo como Salvador, Cristo cambió mi vida. Ahora esa vida se va a hacer evidencia en mi conducta. Entonces, una persona que dice que tiene fe, pero su vida dice totalmente lo contrario, o sea, me está dando el derecho a la duda, a cuestionar su salvación, porque la verdadera fe que depositamos en Cristo va a producir en nosotros un cambio de vida. Ahora, él va a mostrar un ejemplo, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es imposible mostrar mi fe sin mis obras, ¿sí? Porque nuestra fe en Cristo se hace evidencia con nuestras obras. Muchas personas, al ver al cristiano cómo vive, va a ver algo diferente en nosotros, ¿sí? Y ese es el testimonio que damos al mundo, ¿sí? Ellos ven algo diferente en nosotros. Y muchos llegan a Cristo porque ven un cambio en nuestras vidas. Pero eso es la fe que hemos depositado en Cristo, ha cambiado nuestra vida. Ahora, Santiago toca un punto. Mira, ¿tú crees que Dios es uno? El judío creía firmemente esto, y es verdad, Dios es uno, ¿sí? Oye, pueblo Israel, Jehová Dios uno es, Deuteronomio, ¿sí? Ahora dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? Inclusive los demonios tienen fe. Inclusive el Satanás. Satanás, si tú piensas en el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios, sabe que Dios existe. ¿Sabes? El diablo sabía quién era Jesús, sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y cada vez que se encontró con Jesús, los demonios daban testimonio de él: este es el Hijo de Dios. Pero sin embargo, ¿sí? Fíjate en sus emociones, ellos tiemblan. ¿Creen en Dios, pero dejan de ser demonios? No. ¿Te das cuenta? O sea, el hecho de que alguien diga que tenga fe no significa nada. O sea, que yo te diga no significa nada, ¿sí?
Entonces, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Ahora, acá va a mostrar un ejemplo, y acá creo que explica mejor el pasaje. Espero me estés siguiendo y espero no estar mareándote. Hago un resumen. Pablo habla de cómo el hombre puede ser justo delante de Dios, y es mediante la fe, sin obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Santiago está hablando de cómo nosotros somos justificados los hombres, cómo los hombres pueden saber que nosotros somos salvos. Bueno, esa fe que tenemos en Cristo va a producir en nosotros un cambio de vida. Va a producir buenas obras en nosotros. Ahora que somos hijos de Dios, ahora Dios quiere que le obedezcamos, que hagamos las buenas obras que Él quiere para nosotros, sus hijos. Y esas buenas obras son un testimonio para las personas. ¿Sí? Entonces, Él dice así, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y acá está explicando, y acá creo que va a aclarar mucho mejor. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Ves? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ves? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ves? A simple vista este texto es confuso. Porque concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora tú lees acá, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué pasó? ¿La Biblia se contradice? No, si la Biblia si Dios se contradijera, entonces no es Dios. Porque dijo, yo soy la verdad. Y si es la verdad, tiene que haber coherencia. La Biblia es una unidad de pensamiento. Su redacción tiene un lapso de 1600 años de entre un autor al otro. Muchos de ellos no se conocieron, pero sin embargo de Génesis a Apocalipsis hay una unidad de pensamiento. Y en cuanto a la salvación, la Biblia siempre enseña lo mismo, nunca enseña otra cosa. Entonces, si siempre vas a ver infinidad de pasajes que enseñan que la salvación no es por obra, entonces este pasaje se está refiriendo a otra cosa. Es lógica la conclusión, porque la Biblia no se puede contradecir. Ahora, y lo evidencia con Abraham. Ahora, voy a ir a Génesis y te voy a mostrar. Santiago está apelando a un evento en la vida de Abraham. ¿Sí? Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, acá te voy a hacer la pregunta para entender el texto. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo fue justificado Abraham? Ahora, acá Santiago menciona cuando ofreció a Isaac. Ok, vamos a tenerlo ahí. ¿Dónde se encuentra cuando Abraham entrega a Isaac? Génesis 22. ¿Sí? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto, ¿sí? Sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Y bueno, Abraham va, ¿sí? Y va a sacrificar a su hijo Isaac, ¿sí? Y en ese momento, cuando dice versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y extendió, bueno, dice, y versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Dios le provee un cordero y Abraham hace el sacrificio. Ahora, en su corazón, Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Ahora, Santiago menciona este evento, que Abraham fue justificado por sus obras al ofrecer a su hijo Isaac. Pero yo te pregunté, ¿cuándo fue verdaderamente justificado Abraham? Y fue muchísimo antes que naciera Isaac. Génesis 15, cuando Abraham ni siquiera tenía un hijo, Dios le da la promesa a Abraham de que va a tener un hijo. ¿Sí? Le reitera la promesa que ya le había dado antes, en Génesis 12 y en adelante. Y dice el versículo 6, cuando Dios le da dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora quiero que pienses, Abraham no tenía hijos, su mujer era estéril. Y desde que Dios le dio la promesa a Abraham, cuando Abraham tenía 60 y pico de años, ¿sí?, hasta que Abraham tuvo su hijo Isaac, pasaron 30 años. Tuvo que esperar como 30 años el cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo nació Isaac? Cuando Sara se acercaba a los 100 años y Abraham también. O sea, estaban ahí. Ya ambos, si lo ves Romanos 4, Abraham ya era un hombre de 100 años, Sara ya era una época donde las mujeres ya no podían dar a luz. Ambos ya había todas las circunstancias en contra. ¿Quién pensaría que Dios ancianos podían dar a luz? Pero sin embargo, Dios esperó hasta ese momento y le dio su hijo, Isaac. Ahora, ¿esta historia es verdad? Sí. Isaac tuvo un hijo, Jacob. ¿Sí? Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos son lo que hoy es Israel. Las 12 tribus de Israel. La nación de Israel empezó con Abraham y con la promesa de un hijo. Dios le dio ese hijo a Abraham, Isaac. Y con ellos Dios empezó todo lo que ustedes ven hoy, la nación de Israel. Y si vas, se cumplió la palabra de Dios. Los judíos son como las estrellas del cielo. Si los contás, nunca vas a saber cuántos son, porque están desparramados por el mundo entero y hay infinidad. Dios cumplió la promesa a Abraham. Cuando Abraham no tenía hijo, Dios le dio la promesa, Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cuándo fue justificado Abraham delante de Dios? Cuando Dios le dio la promesa y Abraham le creyó a Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago con que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac? Desde que Abraham creyó a Dios hasta que entregó Isaac también pasaron muchos años. Pasaron más de 30 años, si no me estoy equivocando. ¿Ves? Abraham fue justificado delante de Dios por la fe. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Por su fe, Dios lo declaró justo, sin pecado. Pero su fe en Dios se hizo evidente a los hombres cuando él ofreció a Isaac. ¿Te das cuenta? A eso es lo que está refiriéndose Santiago. Está refiriéndose a la fe que nosotros demostramos a los demás. Nuestra fe se tiene que hacer evidente en un estilo de vida diferente. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Ahí dice, ¿ves? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, pero no está hablando de justificado delante de Dios. ¿Sí? Dice, y fue llamado amigo de Dios, no hijo de Dios. Él ya fue declarado justo en Génesis 15, cuando Dios le dio la promesa y creyó. Pero su fe se evidenció, su fe en Dios se hizo evidente a los demás cuando Dios le pidió que entregara a su hijo y Abraham le creyó y obedeció. Yo te puedo decir que yo tengo fe en Dios porque yo he creído en Jesucristo como mi Salvador. Y vos ves mi vida y ves un cambio en mi vida, entonces ves lo que digo con lo que hago, hay armonía. Por eso ves, Santiago acá está diciendo, si alguno dice que tiene fe, pero su vida no hay cambios, entonces es una fe muerta, porque la verdadera fe produce obras, produce un cambio de vida. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y luego menciona el caso de Rahab. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab creía en Dios. Creía en las obras de Dios. Y porque creía en Dios, ocultó a estos dos judíos cuando Dios les iba a entregar Jericó. Ella evidenció su fe al esconder a los dos mensajeros y luego los envió de regreso por su camino. Eso es lo que está tratando este pasaje. Entonces, nosotros vemos que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo es una fe sin acepción de personas. Entonces, nosotros estábamos hablando de que la fe, si decimos que tenemos fe en Señor Jesucristo, debemos vivir la fe cristiana. Una persona que dice que constantemente está diciendo que tiene fe, pero no hay cambios en su vida, ¿sí? Entonces,
ya me está dando el beneficio de la duda. ¿Cómo puedes saber que soy salvo? Entonces, mi fe se va a hacer evidente en un cambio en mi vida. Vas a ver buenas obras. Cuando uno cree en Jesucristo como Salvador, uno es justificado delante de Dios. Uno recibe el perdón de los pecados. Luego, somos salvos, somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, que somos por la fe en Cristo, ahora Dios espera de nosotros, los hijos de Dios, que andemos en vida nueva. Y se va a evidenciar en nuestras buenas obras. Y esa vida nueva que nosotros tenemos es un testimonio que damos al mundo, y el mundo puede ver nuestra fe por cómo obedecemos y vivimos para Dios. ¿Amén? ¿Me explico? ¿Cómo puedo yo demostrar mi fe ante otros? Bueno, viviendo una vida diferente. Acá Santiago está contradiciendo a aquellos que solo hablan, alardean de su fe. ¿Sí? Porque yo tengo fe, yo tengo fe. ¿Sí? Pero a la hora de suplir una necesidad, ¿sí? Vamos a orar por vos y no hace nada al respecto. O sea, si verdaderamente somos salvos, debe haber un cambio en nuestra vida. Es lo que menciona Santiago. Bien. Ahora, hay casos, obvio. El ladrón de la cruz no tuvo tiempo. Él solo creyó y murió. O sea, una vez que uno cree, es salvo, tiene vida eterna. Eso nadie lo discute. ¿Sí? Entonces, Santiago dice que nuestra fe se tiene que hacer evidencia en nuestra conducta. ¿Has creído en Jesucristo como Salvador? Amén. Amén. Te felicito. O sea, es bueno que uno tenga la seguridad de que tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Ha sido declarado hijo de Dios. Juan 1:12. Ahora, la pregunta es, ¿estás viviendo la fe cristiana que profesas, que has profesado en Cristo? ¿La estás viviendo? Ahora, no somos salvos por hacer buenas obras, pero la fe que hemos depositado en Cristo va a producir en nosotros un cambio de vida. ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde que has conocido a Jesucristo como Salvador hasta ahora? ¿Sí? Y tú puedes ver, muchos de ustedes, desde que han confiado en Jesucristo como Salvador, te das cuenta cómo Cristo ha cambiado rotundamente tu vida. Entonces, Santiago está hablando de eso. Espero haberme explicado y haber sido claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer de nuestra iglesia un lugar saludable? Bueno, debemos vivir la fe cristiana. Un creyente que alardea de la fe, que dice que tiene fe, pero su vida deja mucho que desear, ya, honestamente, un creyente que vive en pecado constantemente, sin temor de Dios, todo, ya me está haciendo que le cuestione, ¿de verdad has creído en Jesucristo como Salvador? Porque si has creído, la verdadera fe produce en nosotros un cambio en nuestra vida. Dios nos ha dado una nueva vida y vida en abundancia, Juan 10:10, y Él nos da vida, y Él nos da una nueva vida, una vida en abundancia. Cuando crees en Cristo, Dios cambia rotundamente tu vida. Si no tienes la seguridad de que eres hijo de Dios, de que si morirías irías al cielo, ¿sí? Hoy puedes confiar en Jesucristo como Salvador. Si has confiado en Jesucristo como Salvador y tu vida no está evidenciando cambios, deja mucho que desear, porque, como Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Verdaderamente has creído? La fe es más que un ejercicio intelectual de la mente. Yo puedo entender. O sea, a ver si con este ejemplo aclaro mejor. Yo puedo entender que el ibuprofeno me puede quitar el dolor de cabeza. ¿Sí? Ahora, y pongo el frasquito en un altar, ¿sí? Y empiezo a adorar al ibuprofeno, pero eso no me quita el dolor de cabeza. Debo tomar el ibuprofeno. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Que yo crea intelectualmente que me puede hacer bien, está bien, estoy pensando bien, pero no me está sacando el dolor de cabeza. Para eso debo tomarlo, ¿ves? Mucha gente dice tener fe, pero es simplemente un ejercicio intelectual. Entienden, creen en Dios y todo lo demás, pero nunca han creído, confiado su vida al punto de aceptar a Jesucristo como Salvador. Tienen el conocimiento intelectual de cómo ir al cielo, pero nunca han aceptado a Jesucristo como su corazón, en su corazón como su Salvador. Por eso Pablo nos llama a examinar si estás en la fe. ¿Sí? Entonces, si de verdad has creído, bueno, Dios seguramente va a producir cambios en tu vida. Y tu vida va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Amén. Si hay dudas y alguna pregunta en algo no ha sido claro, no hay problema, pueden escribirme, mañana podré responder. Pero espero que sea de provecho y que sea de bendición. Entonces te quiero animar a vivir la fe cristiana. Que la fe que tenemos en Jesucristo sea una fe sin acepción de personas.
que practiquemos la fe cristiana, que la vivamos, de tal manera que si decimos que somos cristianos y vemos gente pasando necesidad, no podemos cerrar nuestro corazón hacia ellos. ¿Sí? Si decimos que amamos a Dios, debemos amar a las personas y debemos hacer algo al respecto. Es bueno orar por las personas, pero si necesitan el sostén diario, es bueno, ellos antes que orar necesitan primero su necesidad satisfecha. Oraremos después, pero en ese momento que estamos ahí, vemos la necesidad, necesitan que esa necesidad sea satisfecha. Entonces te animo, vive la fe cristiana. Amén. Entonces, gracias por estar. Voy a concluir con una oración y luego terminamos. Padre Dios nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos que la salvación es por fe, sin las obras de la ley. Entendemos que no es por nuestras buenas obras que vamos a ser salvos, sino que somos salvos por Jesucristo tu Hijo al confiar en Él como nuestro Salvador. Y gracias Dios porque esa fe en Cristo, cuando creemos en Él como Salvador, tú obras en nosotros una nueva vida. Las cosas viejas pasan y tú haces una nueva vida, de tal manera que haces en nosotros una vida diferente. Ayúdanos a vivir la fe cristiana que tenemos en ti, Señor Dios, a dar testimonio al mundo de que somos hijos tuyos, Señor, de que nuestra vida sea una luz que alumbre y que muestre una diferencia, Señor Dios, con lo que éramos antes. Dios, gracias, ayúdanos en nuestra fe. En estos tiempos de prueba y que estamos viviendo en el mundo entero, ayúdanos a vivir y practicar la fe cristiana, Dios, que tenemos en ti. Dios, gracias, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por estar, de verdad, gracias a todos, a los que están, acá me figuran varios. Entonces, gracias de verdad por estar. Te espero mañana 19:30 para tocar Santiago capítulo 3 y vamos a hablar un poco de la lengua. ¿Sí? Vamos a ver cómo controlar la lengua. ¿Sí? La Biblia enseña acerca de esto, cómo debemos cuidar nuestro hablar. Espero vernos mañana. Chao mamá. ¿Sí? Chao a cada uno de los hermanos y amigos que han estado hoy conectados. Te espero mañana 19:30 horas y gracias, de verdad, gracias por estar a todos los que están compartiendo estos devocionales. A veces constantemente el celular me llena de notificaciones y veo que mucha gente está viendo los videos, están reproduciendo los videos y me alegra que aunque no podemos congregarnos, hermanos, sí, ¿sabes? La palabra de Dios se sigue predicando y sigue llegando a muchísimos lugares. Gracias por compartirlo en tu Facebook, porque muchas otras personas, me han escrito personas que no conozco, que no son de mi iglesia, diciéndome que están escuchando todos los días las prédicas. He escuchado testimonio de otros hermanos que han oído de gente, conocidos de ellos, que desde que publican, se paran este tiempo todos los días para escuchar la palabra de Dios, gente de otras iglesias o otros amigos, y la verdad, gracias. Ora por mi vida para que Dios me utilice cada día para hacer de bendición a usted a través del estudio del libro de Santiago. Si quieres volver a rever todo nuestro estudio de Santiago, puedes buscarnos en nuestra página en YouTube, ¿sí? Iglesia Bautista La Gracia, y ahí están todos los estudios de Santiago e inclusive las prédicas de la iglesia de los miércoles y los domingos. Ahí está absolutamente todo para que puedas estudiar el libro de Santiago, ¿sí? Así que bueno, seguimos adelante. Nos vemos mañana 19:30 horas. Muchísimas bendiciones. Chau, chau.